Voy a contarles cómo, en mayo de 2025, una marca de la que nadie había oído hablar 5 años antes, superó a Tesla en matriculaciones mensuales en Europa. 7.231 coches frente a 7.165, según datos de Yato Dynamics. Y en agosto de 2021, toda la historia europea de BD cabía en una sola cifra: el coche número 1000 entregado a un cliente en Noruega. De 1000 unidades al año a superar a Tesla, en 4 años. Y yo me dejé seducir por esa historia. Compré miles de euros más barato que un Peugeot. Y después descubrí que el sistema de asistencia a la conducción de mi modelo recibió de Euro NCAP la peor calificación de la historia de ese test. Que la fábrica en Hungría, la que iba a arreglarlo todo, todavía no había sacado un solo coche en serie. Que en Brasil, en una obra del mismo grupo, encontraron trabajadores con los pasaportes retenidos. ¿Cómo creció tan rápido una empresa que hace 5 años vendía baterías, no coches, y que se dejó por el camino? Voy a desmontarlo año por año, decisión por decisión, apuesta por apuesta, porque hasta Warren Buffett creyó en esta historia, y luego salió de ella en silencio. Empecemos por lo que me convenció a mí, porque no fue magia, fue matemática. El Dolphin Surf arranca desde 19.990 euros. El Atto 3 cuesta unos 8.000 euros menos que un Peugeot 3008 comparable. En un mercado donde cada eléctrico europeo parece diseñado para asustarte con el precio, Vida parecía como el que por fin hacía cuentas a mi favor. Y detrás del precio venía la promesa técnica, la Blade Battery, una batería de litio ferrofosfato que, según la propia BID, reduce costes de producción y mejora la seguridad frente a las celdas convencionales. Sonaba a ingeniería honesta, no a truco de marketing. Se lo compré, literalmente. Luego venía la cifra que de verdad me atrapó: el crecimiento. En 2021, BID apenas existía en el mapa europeo, 1000 coches entregados, un ensayo tímido en Noruega. Para 2025, las matriculaciones en Europa habían crecido un 269% en un solo año, hasta 187.657 vehículos, mientras que Tesla caía cerca de un 27% en el mismo periodo. En Alemania, BD multiplicó por 8 sus matriculaciones y adelantó a Tesla. En Reino Unido, la superó también. Esto no es una marca que gana terreno poco a poco, es una marca que reescribe el mapa cada trimestre. Y cuando algo crece así de rápido, uno deja de preguntarse por qué y empieza a preguntarse cómo subirse antes de que suba el precio. Y luego estaba el detalle que terminó de convencerme, el que uso mentalmente como sello de garantía. En 2008, Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, compró 225 millones de acciones de BD por 230 millones de dólares. Si el inversor más citado del planeta puso dinero ahí hace casi 2 décadas, pensé, algo sólido tiene que haber debajo. Lo que no sabía entonces, lo que descubrí mucho después, es que esa misma historia tiene un segundo acto que casi nadie cuenta en los vídeos promocionales. Porque la pregunta que debería habérmele hecho a esta marca no era cuánto crecía, era a costa de qué. Si hace 5 años este nombre no significaba nada para nadie en Europa, ¿qué había detrás de un salto tan violento? ¿Y por qué, con el contrato ya firmado, terminé arrepintiéndome de la compra que en su momento me pareció la más inteligente de mi vida? Para entender eso, hay que retroceder mucho más atrás de los coches. Todo empezó no con coches, sino con baterías, en Shenzhen, en 1995. Todo esto no empezó con un coche. Empezó en 1995, en un taller de Shenzhen, con un ingeniero llamado Wang Chuanfu montando baterías recargables. Nada de logotipos brillantes, nada de promesas de autopilotaje, solo celdas de níquel cadmio y una obsesión temprana por controlar cada tornillo del proceso. Si usted hubiera visto esa fábrica en 1995, jamás habría apostado un euro a que 30 años después esa misma marca lo convencería de firmar un contrato por un coche eléctrico. 7 años después, en 2002, Wang hace algo que en su momento pareció una excentricidad. Compra Quinchuan Automobile, un fabricante de coches en dificultades. Una empresa de baterías comprando una fábrica de carrocerías. En 2003 nace BD Auto. La industria se rió. ¿Qué sabe un fabricante de pilas sobre motores, chasis, ingeniería de choque? La respuesta, con el tiempo, resultaría incómoda para todos los que se rieron primero. En 2004 llega la tercera pieza, BJD Semiconductor, un departamento entero dedicado a diseñar sus propios chips para gestionar baterías y motores. Y aquí es donde el patrón se vuelve evidente. Batería, coche, semiconductor,
todo bajo el mismo techo, sin depender de proveedores externos que puedan encarecer, retrasar o negociar. Es una lógica de control total. Suena eficiente, y lo es, pero el control total tiene un precio que en 2004 nadie estaba mirando todavía. Piénselo así, cuando usted compra hoy un coche de otra marca, esa marca depende de media docena de proveedores distintos para batería, chip y ensamblaje, cada uno con su propio margen, su propio calendario, su propia negociación. BYD eliminó esos intermediarios uno por uno. Menos eslabones significa menos gente a la que rendirle cuentas. También significa que si algo falla en la cadena, no hay nadie más a quien culpar. En 2008 llega la validación que todos esperaban sin saberlo. Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, compra 225 millones de acciones de BYD por 230 millones de dólares. La operación, según se ha contado, fue insistencia de Charlie Munger, el socio de Buffett, convencido de que ese fabricante chino de baterías tenía algo que nadie más en el sector había entendido todavía. Y aquí está el gesto, que después todos citarían como sello de calidad. Si los inversores más disciplinados del planeta ponían dinero ahí, ¿por qué no iba a fiarme yo, años después, al firmar mi contrato? Por mi parte, ese dato me tranquilizó cuando lo leí por primera vez. Leyendas de las finanzas no suelen equivocarse en algo tan visible, ¿verdad? Lo que no me pregunté entonces era qué pasa después de esa validación. Una empresa que controla la batería, el chip y el ensamblaje al mismo tiempo no solo gana eficiencia, gana la capacidad de moverse a una velocidad que ningún regulador, ningún competidor y, sospecho, ni ella misma puede predecir del todo. Porque ahí está la trampa silenciosa de este modelo. Cuando usted controla cada eslabón de la cadena, también es el único responsable de cada eslabón que se rompe. No hay proveedor externo al que señalar cuando algo sale mal en una fábrica, en un chip, en un contrato de servicio. Todo queda dentro de la misma casa. Y una casa que crece así de rápido, controlando todo por sí misma, tarde o temprano tiene que demostrar que puede sostener ese peso sin fisuras. En 2008, esa pregunta todavía no tenía respuesta. Faltaban 15 años para que el mundo viera qué significa exactamente crecer a máxima velocidad controlándolo todo, sin depender de nadie más. La respuesta empieza a asomar en China, en 2023, cuando BYD hizo algo que ningún fabricante había logrado desde 2008. Superó a Volkswagen. Aquí está la parte donde el cuento deja de ser bonito y empieza a costar dinero de verdad. En 2023, BYD hizo algo que ningún fabricante había logrado desde 2008. Superó a Volkswagen como la marca más vendida en China, con unos 2,4 millones de matriculaciones. No hablamos de un nicho para entusiastas del coche eléctrico. Hablamos del mercado más grande del planeta y de un gigante alemán con décadas de historia viendo cómo un fabricante de baterías le quitaba el trono en su propio terreno. ¿Y cómo se gana esa clase de guerra? Bajando precios hasta hacer sangrar a todo el sector. En China, BYD llegó a recortar precios de algunos modelos hasta un 34%. Solo entre enero y noviembre de 2024, 195 modelos distintos se abarataron en el mercado chino, frente a 150 el año anterior. Suena a buena noticia para el comprador, ¿verdad? Pues la factura de esa fiesta la pagó toda la industria. Alrededor de 471,000 millones de yuanes, unos 69,000 millones de dólares, evaporados del sector en solo 3 años. Aquí es donde la historia deja de ser tierna. Mientras el resto de fabricantes chinos se desangraba compitiendo por sobrevivir, BYD reportaba un margen bruto cercano al 19% en el segundo trimestre de 2023, frente a un promedio del sector de apenas el 5%. Es decir, BYD no bajaba precios porque no le quedara más remedio. Los bajaba porque podía permitírselo mejor que nadie. Y eso, para un comprador europeo que ve un precio tentador en el concesionario, debería encender alguna alarma, no solo generar entusiasmo. Bruselas encendió esa alarma antes que yo. En septiembre de 2023, la Comisión Europea abrió una investigación antisubvenciones contra los fabricantes chinos de eléctricos, con BYD, SAIC y Geely en el punto de mira. No fue un gesto simbólico. Para julio de 2024, llegaron aranceles provisionales de hasta el 38% y en octubre de ese mismo año, los definitivos. BYD quedó con un 17%, Geely con un 18,8%, SAIC, la peor parada, con un 35,3%. 3 marcas, 3 castigos distintos, según cuánto distorsionaba cada una el mercado, según Bruselas.
Fíjense en el detalle que casi nadie subraya. BID recibió el arancel más bajo de los tres grandes. No porque fuera inocente, sino porque, según la propia investigación europea, las subvenciones directas eran relativamente pequeñas. El problema de fondo era algo más resbaladizo: distorsiones sistémicas en el crédito y en la cadena de baterías chinas. Nada de maletines con dinero en efectivo. Algo más difícil de medir y por tanto más difícil de frenar con un simple arancel del 17%. Y aquí toca ser honesto, aunque me cueste, porque este acto no va de repartir palos gratis. La Blade Battery no es solo una etiqueta bonita en una presentación. Es una tecnología LFP con diseño Cell-to-Pack que de verdad reduce el coste de producción y de verdad mejora la seguridad frente a otras químicas de batería. Esa parte del ahorro es real, no es humo de marketing. Cuando compré, esa era exactamente la promesa que me convenció. Precio bajo respaldado por ingeniería, no solo por subvención estatal. Pero entre el margen del 19%, la tecnología propia y unos aranceles que, aun siendo los más suaves de los tres, siguen sumando un 17% sobre el precio base, queda una pregunta que ningún informe de Bruselas responde del todo. ¿Por qué, incluso pagando ese arancel, un Atto 3 sigue costando miles de euros menos que un Peugeot E3008 comparable? Ese margen no sale solo de la Blade Battery. Y esa diferencia, la que yo firmé sin pensarlo dos veces, escondía algo que no estaba en ningún folleto. La respuesta, por increíble que suene, no estaba en ningún informe de la Comisión Europea ni en ninguna hoja de cálculo de analistas. Estaba en el salpicadero de mi propio coche. Aquí está la parte donde la historia deja de ser bonita. Porque hasta ahora les he contado los números que enamoran, el precio, el crecimiento, Buffett comprando acciones en 2008. Pero yo no compré una hoja de cálculo, compré un coche. Y un coche se conduce, se revisa, se lleva al taller cuando algo falla. Y ahí, justo ahí, es donde el cuento del gigante imparable empieza a hacer ruido de verdad. En octubre de 2024, Euro NCAP evaluó el sistema de asistencia al conductor del BID Atto 3. El resultado fue Not Recommended, la calificación más baja jamás otorgada en toda la historia de ese test. No estamos hablando de un matiz, de un mejorable. Estamos hablando del suelo, del fondo de la tabla. Un sistema pensado para ayudarte a no chocar, calificado como el peor que Europa ha visto jamás en un coche que se vende hoy, en tu concesionario, con tu nombre en el contrato. Y aquí viene la parte que, seré honesto, me cuesta admitir porque no encaja con mi indignación. La carrocería del Atto 3 mantuvo las 5 estrellas en la prueba de choque. O sea, si te empotras, el coche te protege razonablemente bien. El problema no es el acero, es el software que se supone debía evitar que llegaras a empotrarte. BY deconstruyó una batería brillante y dejó la inteligencia que la rodea a medio camino. Y esa distancia entre lo que se ve y lo que te salva es exactamente donde se esconde el precio real de comprar barato y rápido. Mientras tanto, la red de concesionarios crecía como si nadie hubiera hecho la pregunta obvia. ¿Quién va a arreglar todos estos coches? A finales de 2025, BYD tenía cerca de 1000 puntos de venta repartidos en unos 30 países europeos. El plan para finales de 2026 es duplicarlo, 2000 puntos. Duplicar una red de venta y postventa en 12 meses no es crecimiento, es una apuesta. Y en esa apuesta, el que pone el capital es la marca, pero el que pone el coche parado 3 semanas esperando una pieza o un técnico formado, soy yo. Porque abrir un concesionario es firmar un cartel y colgar unas luces. Formar un mecánico que entienda de verdad la arquitectura eléctrica de un Blade Battery, del software de asistencia, de un ecosistema construido íntegramente por BY desde el chip hasta el motor. Eso lleva años, no trimestres. Y cuando duplicas la red a la velocidad que BY está duplicando la suya, lo que estás vendiendo en la práctica es la promesa de un servicio que la mayoría de esos talleres todavía no sabe dar. Yo no compré esa promesa, compré el coche que la sostiene. Y el ticket de precio, para que quede claro, no era el de un coche de entrada cualquiera. El Dolphin Surf arrancaba en 19,990 euros. Sí, pero el Atto 3 rondaba los 44,990 euros en Europa continental. Unos 8,000 euros menos que un Peugeot E3008.
pero no una ganga de saldo. Y el SEAL, el sedán que BYD posiciona directamente contra el Tesla Model 3, partía de 45,705 libras en Reino Unido. Esto no es low cost desesperado, es una marca vendiéndose como experiencia premium a precio de descuento. Y una experiencia premium, por definición, incluye que el asistente de conducción no sea el peor jamás evaluado y que el taller sepa lo que hace. Así que ahí me quedé yo, mirando la factura de la revisión y preguntándome cómo una empresa que fabrica sus propias baterías, sus propios chips, prácticamente todo su propio universo tecnológico, pudo dejar un cabo tan suelto en lo que toca directamente al conductor. La respuesta, por lo que he ido descubriendo, tiene que ver con la misma velocidad que la hizo adelantar a Tesla en mayo de 2025. Crecer así de rápido significa que algo, en algún eslabón de la cadena, se queda corto. En mi caso fue el software y el servicio postventa. Una molestia cara, mordaz, pero al fin y al cabo reparable. Y si esa misma prisa deja huecos aquí, en Europa, donde hay reguladores, prensa, clientes que se quejan en redes, la pregunta que no pude dejar de hacerme es ¿qué pasa donde la vigilancia es más débil? Donde la carrera por levantar fábricas no se mide en concesionarios, sino en obreros y en plazos imposibles. Porque mientras yo lidiaba con el servicio en Europa, en Brasil estaba pasando algo mucho más serio. Mientras yo me peleaba con el asistente de conducción de mi Atto 3, en Brasil alguien se peleaba por algo mucho más grave, por su pasaporte. Porque mientras BYD abría concesionarios a un ritmo que ningún departamento de postventa en Europa podía sostener, en el otro extremo del planeta la misma obsesión por crecer rápido estaba construyendo algo distinto a una fábrica de coches. Estaba construyendo un escándalo. En diciembre de 2024 las autoridades brasileñas paralizaron la construcción de la planta de BYD en el estado de Bahía. El motivo no fue un permiso caducado ni un problema de cemento. Fue el hallazgo de 163 trabajadores chinos, empleados por la subcontratista Xinjiang en condiciones que los inspectores calificaron de asimilables a la esclavitud. Pasaportes confiscados, jornadas de 7 días seguidos sin descanso, gente que había cruzado medio mundo para levantar la fábrica que iba a fabricar el coche que yo conduzco hoy, y que no podía ni marcharse a casa por su propio pie. Pare aquí un segundo conmigo, porque esto no es una anécdota lateral. Es la misma lógica que atraviesa toda esta historia. Crecer más rápido que nadie, controlarlo todo verticalmente, desde la batería hasta el chip, desde la fábrica hasta el concesionario. Esa velocidad dio precios que enamoran en el salón de exposición. Y esa misma velocidad, al parecer, también dejó que 163 personas trabajaran en condiciones que ningún inspector debería tener que describir con la palabra esclavitud. La Fiscalía brasileña no se quedó en el hallazgo. Presentó una demanda contra BYD y sus subcontratistas reclamando 257 millones de reales, unos 50 millones de dólares como compensación por tráfico de personas. 50 millones. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra minúscula frente a los 107,000 millones de dólares de ingresos que BYD facturó en 2024, el año en que superó a Tesla por primera vez en la historia. La empresa que superó a Tesla en facturación también está siendo demandada por lo que ocurrió en su propia obra. Y la historia no terminó con la demanda. En abril de 2026, hace apenas unos meses, mientras usted quizá ya estaba firmando el contrato de su propio BYD, Brasil incluyó a la compañía en su registro de empleadores vinculados al trabajo esclavo, la llamada lista sucia. Un documento oficial, público, que no se elabora por sospechas sueltas sino tras un procedimiento administrativo. Que tu marca de coches aparezca ahí no es un rumor de foro, es papel del Estado brasileño. Ahora la parte que tengo que decirle con honestidad, porque no quiero venderle indignación barata donde no la hay todavía. El proceso judicial sigue abierto. BYD no ha sido declarada culpable por ningún tribunal. La inclusión en el registro y la demanda de la Fiscalía son pasos de un procedimiento que aún no ha llegado a sentencia. Y la responsabilidad final de BYD directamente, de la subcontratista Xinjiang o de ambas, todavía está por establecerse. Es tentador convertir esto en un veredicto ya cerrado. No lo es, pero tampoco es nada. Lo que sí es un hecho, no una sospecha, es la secuencia. Obra parada, 163 personas rescatadas, demanda de 50 millones de dólares, inclusión en un registro oficial de trabajo esclavo. Esa secuencia existe independientemente de cómo termine el juicio.
y ocurrió en la misma empresa, en el mismo periodo en que yo, y probablemente usted, estábamos decidiendo si el precio de un Dolphin Surf o un Atto 3 merecía la pena frente a un Peugeot o un Volkswagen más caros. Porque aquí está lo que de verdad me incomoda cuando lo pienso con calma, lejos del entusiasmo del concesionario. El mismo reflejo corporativo que me vendió una batería más barata y un coche con menos margen de beneficio para el fabricante que para mí como cliente es el reflejo que subcontrató una obra en Bahía sin, al parecer, vigilar en qué condiciones trabajaba la gente que la levantaba. No hay una BY de que hace coches baratos y otra BY de que gestiona obras en Brasil. Es la misma empresa, la misma velocidad, el mismo apetito de expansión aplicado a terrenos completamente distintos. BY prometió cambiar la movilidad para mejor, y en algún sentido lo ha hecho. Coches más accesibles, una tecnología de batería que de verdad reduce costes y mejora la seguridad, eso ya lo reconocí antes y lo mantengo. Pero esa misma promesa de progreso ha dejado moretones que no están solo en mi cartera. Están en un registro oficial brasileño, en 163 nombres que probablemente nunca sabremos, en una demanda que sigue sin resolverse. Y mientras esa historia sigue su curso en los tribunales de Bahía, en Europa hay otros que también están contando lo que les está costando esta velocidad. No trabajadores esta vez, fabricantes enteros. Mayo de 2025. Ese fue el mes en que dejó de ser una previsión de analistas y se convirtió en un número frío sobre la mesa. Según Yato, BID matriculó 7,231 coches en Europa. Tesla se quedó en 7,165. 66 unidades de diferencia. Suena a nada, ¿verdad? Pues no lo es. Es la marca que en 2021 entregó su primer vehículo número 1000 superando, mes a mes, a la que durante una década definió lo que significaba coche eléctrico en este continente. Yo firmé mi contrato pensando que compraba innovación. Compré, en realidad, un asiento de primera fila para ver cómo se reescribe un mercado entero. Y el año cerró peor de lo que ese titular de mayo hacía sospechar. Por datos del sector, las matriculaciones de BYD en Europa crecieron un 269% en 2025, hasta 187,657 coches. Tesla, mientras tanto, cayó cerca de un 27%. En Alemania, el corazón industrial del automóvil europeo, BYD multiplicó por 8 sus matriculaciones hasta 23,306 unidades y superó a Tesla, que se desplomó casi a la mitad. En Reino Unido, 51,422 contra 45,513. No es una anécdota local, es el mismo patrón repitiéndose país tras país. Ahora bien, aquí no le voy a vender un cuento de villanos y héroes, porque las fuentes no lo respaldan. La caída de Tesla en Europa también arrastra factores reputacionales y políticos ajenos a BYD, y no tengo un dato que me permita repartir culpas al 100%. Lo que sí tengo es una correlación brutal en el tiempo, y esa correlación ya está reordenando fábricas, nóminas y planes industriales de gigantes que llevaban 80 años sin mirar por el retrovisor. Volkswagen, por ejemplo, anunció en 2024 la posibilidad de recortar hasta 100,000 empleos y cerrar plantas en Alemania, pidiendo a sus propios trabajadores que aceptaran una rebaja salarial del 10%. Léalo despacio. La marca que inventó el coche popular europeo pidiendo sacrificios a su plantilla para poder competir con una empresa que hace 5 años nadie en este continente sabía pronunciar. Stellantis no salió mejor parada. Sus ingresos cayeron un 27% en el tercer trimestre de 2024, y su entonces consejero delegado, Carlos Tavares, llegó a describir los aranceles europeos como una gran trampa, y pidió a la industria europea copiar la eficiencia china. Cuando el capitán del barco dice eso en público, algo se está hundiendo. Y aquí es donde BY debería estar celebrando con champán en su nueva fábrica europea. Pero en Szeged, Hungría, la realidad avanza mucho más despacio que el marketing. La producción de prueba arrancó en enero de 2026, después de retrasos sucesivos respecto al calendario original, que prometía producción en serie ya en 2025. Ahora la fecha manejada es el cuarto trimestre de 2026, para que salgan los primeros coches en serie. Es decir, mientras usted lee esto, el primer gran símbolo de BY de fabricando en Europa sigue siendo, en el mejor de los casos, una promesa a medio cocinar. Y justo en ese vacío entre el hype y la fábrica que aún no produce, Bruselas movió ficha.
El 12 de enero de 2026, la Unión Europea publicó su guía para sustituir los aranceles por un mecanismo de precio mínimo de importación. No es que los aranceles hayan fracasado, no hay ningún dato que respalde esa afirmación, pero sí es la señal de que la política comercial sigue en obras, cambiando de forma mientras usted y yo ya circulamos con el coche que compramos creyendo que las reglas estaban fijadas. No lo están, ni lo estaban cuando firmé. Y aquí vuelvo a esa acción de Berkshire Hathaway que le mencioné al principio, porque el timing es demasiado perfecto para ignorarlo. Warren Buffett entró en BID en 2008 con 225 millones de acciones por 230 millones de dólares. Ese paquete llegó a valer cerca de 9,000 millones en el segundo trimestre de 2022, y desde ahí Berkshire empezó a vender. Para marzo de 2025, justo cuando BYD se preparaba para adelantar a Tesla en Europa, justo cuando compradores como yo firmábamos contratos convencidos de llegar a tiempo a la fiesta, Berkshire ya no tenía ni una sola acción. Buffett lo explicó como una simple reasignación de capital, no como una señal de desconfianza, y hay que ser honesto con eso. Pero el resultado, con los números en la mano, es que el inversor más citado del mundo entró temprano, ganó una fortuna y salió del todo justo antes de que el resto de nosotros entráramos por la puerta grande. Así que aquí está mi conclusión, sin adornos. Yo no le recomendaría comprar un BY de ahora mismo, con la fábrica de Szeged sin producción en serie, con el caso de Bahía todavía sin resolver en los tribunales brasileños, con el sistema de asistencia a la conducción arrastrando la peor nota que ha dado Euro NCAP en toda su historia, y con la política comercial europea cambiando de forma mientras usted ya está pagando la letra del coche. El riesgo de esta velocidad no lo asume la corporación que factura cifras récord, lo asume usted en el valor de reventa, en el servicio postventa de un concesionario que abrió hace 6 meses, en la letra pequeña que todavía no se ha terminado de escribir. Vale la pena perseguir a la marca que crece más rápido del mercado, cuando ni los reguladores ni la propia empresa saben todavía en qué va a convertirse esa velocidad dentro de un año. ¿O es mejor esperar a que se asiente el polvo, aunque eso signifique pagar un poco más? Cuénteme en los comentarios qué haría usted en mi lugar.